Por el examen se ve si el maestro es de ronzal y porrillo, que lleva del narigón a las pobres criaturas, o si es padre de hombres que goza en sacar vuelo a las alas del alma. José Martí Pérez. ¿Y cómo vamos a resolver el problema de los profesores de secundaria básica si este año se inician 40 nuevas escuelas, si en el año 1973 no menos de 120, si cada escuela lleva no menos de 40 profesores? ¿Cómo resolver este problema? Es necesario desplegar un movimiento entre los graduados de secundaria básica desde este año. En todo el país hay 20.000 estudiantes de secundaria básica en 10º grado. Hay que desarrollar a través de las organizaciones estudiantiles y de la juventud un movimiento de captación de jóvenes de 10º grado para que marchen a enseñar a las secundarias en el campo, bajo la dirección de profesores con más experiencia e inscribiéndose en el Instituto Pedagógico. De momento, no hay otra fórmula que acudir a los alumnos del 10º grado y reclutar no menos de 2.000 de ellos este año, y reclutar no menos de 5.000 el próximo año. Hay un país de roca en ruinas bajo otro país de pan. Hay una madre que camina codo a codo con su clan. Los hierros se fundieron ya, te convido a creerme cuando digo que hay la paciencia y queda más. Si no crees en mí... Motivados por la convocatoria que realizó el comandante en jefe en abril de 1972, poco más de 1.000 estudiantes de 10º grado de todo el país se integraron al destacamento pedagógico universitario Manuel Ascunce Domenech. En los 4 cursos académicos posteriores, miles de jóvenes de todo el país asumieron y dieron el paso al frente en este movimiento extraordinario de carácter educacional. Así quedaron conformados los primeros 5 contingentes del destacamento, que en el caso de la antigua provincia de Las Villas alcanzó la cifra de poco más de 3.000 compañeros. Con un plan de formación basado en la aplicación del principio de la combinación del estudio con el trabajo, los miembros del destacamento pedagógico se integraron a los colectivos docentes de las recién construidas escuelas secundarias básicas en el campo a partir de septiembre de 1972. Se iniciaba así lo que muchos han denominado la segunda revolución educacional en el país. Sin dudas, una experiencia inédita. Hay 4 niños ahora mismo sonriendo en una playa. En la trastienda de una bala un militar que no ha dormido. Y aquella misma muchachita vuelve a recortar sus alas. Hay 20.000 nuevas semillas en el valle desde ayer. Hay restos de desesperados, hay el hombre y la mujer. Los hierros se fundieron ya. Hay la paciencia y queda más. En el primer Congreso de Educación y Cultura se discutió con mucha profundidad uno de los grandes problemas que tenía la educación en Cuba en ese momento, y era precisamente la carencia de profesores. La intervención de Fidel en relación a la necesidad de crear un contingente de jóvenes para que participaran en toda una campaña en relación a lo que él denominó universalización de la enseñanza. Vínculo precisamente de la teoría con la práctica, de toda la cientificidad que en aquel momento teníamos para formar a estos jóvenes que más tarde cumplieron con un deber extraordinario en nuestro país. La genialidad de nuestro comandante jefe se puso de manifiesto nuevamente cuando en el segundo Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas surgió la idea de crear el destacamento pedagógico
que se le dio como nombre Manuel Acucio Domenech. Fidel planteó una expresión que quisiera darle lectura y que dice así: ¿cuáles fueron las características fundamentales del destacamento pedagógico universitario en nuestro país? En primer término, era una necesidad de formar un profesor con el nivel ideológico, científico y además con todas las características fundamentales de lo que debe ser un pedagogo en función de la educación. Otro elemento fundamental fue esa vinculación de la teoría con la práctica a través de todos los hechos y de los fundamentos esenciales que se designaron en ese momento. Y la última de las cuestiones, la formación ideológica, porque no solamente vamos a trabajar en los elementos científicos del aprendizaje, sino en la creación de valores profesionales en nuestro país. Esto hizo que Fidel tuviera una expresión que yo siempre la utilizo en todas las clases que en realidad doy. El trabajo es el gran pedagogo de la juventud. A nosotros los funcionarios y dirigentes de educación nos tocó, junto a la Unión de Jóvenes Comunistas, la tarea fundamental de hacer asambleas de discusión y análisis con todas las aulas de 10º grado que teníamos en los distintos municipios para determinar cuáles son los alumnos que estaban dispuestos a ingresar al destacamento pedagógico. Realmente fueron asambleas muy buenas, donde los muchachos tuvieron una actitud extraordinaria, y muchos que pensaban estudiar medicina y otras carreras, viendo las necesidades que teníamos de formar profesores, dieron el paso al frente. En este proceso, la juventud no participó sola. Hubo más que un apoyo, una incorporación junto a la juventud del Ministerio de Educación en la provincia, empezando por su director provincial, de los directores regionales, de las estructuras de la FEN. O sea, la FEN era una organización representativa de los estudiantes y daba también el paso al frente en todo el proceso de discusión y de captación. Posteriormente, ya se efectuaban visitas a las regiones, se efectuaban visitas a los planteles, de supervisión, de chequeo, de control. La captación fue un proceso político, porque era discutir con los estudiantes y convencerlos de la necesidad de que se incorporaran al mismo, para poder suplir los profesores que se necesitaban. La juventud, en su gran mayoría, dio el paso al frente y mostró su disposición de incorporarse. Otros no lo hicieron, porque eso quedaba una decisión personal de cada joven, ¿no? De cada estudiante. Los que lo dieron el paso al frente se incorporaron, recurrieron todo el proceso de destacamento. Los que no se incorporaron siguieron su actividad normal como estudiante, concluyendo su 10º grado. ¿Quién se atreve a preguntarse si has puesto de tu parte o te nació enseñar? ¿Quién negará que al lanzarte lo has hecho al preocuparte de quién iba a ganar? ¿Quién recogió la bandera? El Instituto Pedagógico, subordinado como facultad a la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, y la Dirección Provincial de Educación asumieron la responsabilidad de lograr con éxito ese inmenso reto educacional. Eminentes pedagogos que no están entre nosotros merecen respeto y reconocimiento. María Dolores Ceija Gómez, Orlando Noriega Madrigal, Eduardo García del Coto, Blanca Colina Paz, Rosa María Angulo Díaz Canel, Juan Antonio Fajé San Juan. Otros destacados educadores que cumplieron funciones en distintas responsabilidades, como metodólogos de asignaturas, jefes de cátedra, también merecen este reconocimiento. Alcides Escanaverino, Agripino Cruz, Víctor Gutiérrez, Eugenio Cuqui Santos. Ellos dieron lo mejor de sí para formarnos como maestros. Tanto los presentes
como los ausentes merecen nuestro inmenso reconocimiento, pues además de formarnos como maestros, nos formaron como hombres y mujeres revolucionarios, amantes de Martí y de Fidel. Hoy tenemos aún el privilegio de que varios de esos educadores narren sus experiencias sobre esta gigantesca epopeya educación. Yo no tenía mucha experiencia porque realmente era una gente joven, pero considero que hoy, al hacer un análisis, veo que la formación que yo pude recibir a través de esos estudiantes fue algo que se logró no de un día para otro, se logró en la actividad diaria del trabajo en la escuela, en la participación con sus padres, en la labor individual con cada estudiante de acuerdo a la conducta que mantenía. O sea que resultó ser una tremenda experiencia para mí como profesional en la dirección de una unidad donde tenía ese volumen de estudiantes con esa integralidad. ¿Cómo se desarrollaron los programas de estudio de lo que se denominó posteriormente Plan de Formación de Profesores de Educación General Media? Bueno, esos programas se realizaron con la participación de todos los especialistas nacionalmente, pero ese plan tenía que tener elementos fundamentales de las especialidades que eran matemática, física, química. Estamos preparando jóvenes, muy jóvenes, como profesores en distintas especialidades, lo cual teníamos que darle las herramientas para poder desarrollar la actividad docente de lo mejor posible. Este trabajo fue un trabajo muy minucioso, muy bien pensado, muy bien elaborado y con un alto nivel de exigencia. Todos los meses nos teníamos que dirigir a La Habana para con un colectivo de profesores de La Habana, también compañeros de una altísima experiencia, lo mejor que había en cada especialidad, puedo decirlo, no solamente en geografía, porque allí yo conocí personas de especialidades que eran lo máximo en cada una de ellas, en que elaborábamos las guías de trabajo, los programas, se tradujeron libros. Lo más interesante de eso es que lo estaban haciendo simultáneamente en todas las sedes universitarias. Eso fue, creo que ha sido uno de los grandes éxitos que tuvo el destacamento Manuel Asconcedo. Los primeros años eran una nivelación, porque teníamos que ver también que no habíamos terminado el preuniversitario. Ya después, sí, desde el punto de vista, por ejemplo, de los matemáticos, comenzábamos con los conocimientos que nos hacían falta para poder entonces impartir. Y también mucho lo que es didáctica específico de la matemática, que son cuestiones necesarias para impartir las clases. Eso realmente era muy fructífero al unirlo con las clases diariamente, el activismo que teníamos. Había que romper esquemas, patrones que ya teníamos en la formación docente, dado que el hecho de ser una concepción que partía de un fundamento de vinculación del estudio con el trabajo docente de los estudiantes, pues lógicamente implicaba un diseño curricular del cual no había experiencias precedentes, y en este nuevo plan de estudios teníamos que usar racionalmente ese tiempo, de modo que prácticamente el 50% del fondo de tiempo del desarrollo del plan de estudios tenían que quedar para el trabajo docente de los estudiantes en la parte, en sus escuelas. Esto evidentemente conllevaba que había que racionalizar, limitar los fondos de tiempo de las asignaturas, y eso chocaba, por lo general, con aquella concepción en que ya teníamos determinados patrones de los sistemas de conocimiento y habilidades que requerían mucho tiempo para su desarrollo. En ese contexto, pues lógicamente aprendimos mucho, porque había que hacer análisis profundo para lograr el dominio de una asignatura, de una disciplina, que era imprescindible que trabajáramos con los estudiantes, que podía hacerse por la actividad independiente, que podía quedar como algo que podía ser resuelto después por el autoaprendizaje de los estudiantes
de forma posterior. En este tipo de cursos fue superior a otro tipo de cursos, porque los alumnos ya tenían una preparación académica cuando van a recibir la filosofía, porque la filosofía es una asignatura teórica que necesita basamento de otra ciencia para comprender mejor la teoría, y que precisamente esto se lograba con el destacamento pedagógico, porque aunque se ha pensado al revés, dar la filosofía en los primeros años para que ellos lo tengan como base para el desarrollo de su carrera e interpretar los fenómenos interdisciplinarios. Sin embargo, muchas veces en ese primer año y en el segundo año no se asimila bien la filosofía, porque no hay el nivel teórico necesario formado por los estudiantes para poder interpretar el fenómeno filosófico e interpretarlo en relación a su especialidad. Cuando nosotros llegamos a dar esta asignatura ya en este año terminal de ellos sabían primero interpretar la filosofía y segundo aplicarla a los contenidos de su especialidad. Esto en realidad fue una experiencia muy positiva y que no la he tenido en otras ocasiones, porque me ha costado mucho trabajo la impartición de la filosofía en primer año para una comprensión teórica de la misma. Sin el destacamento no hubiéramos podido continuar los elementos fundamentales que planteó Fidel y que desde el inicio hicieron que en sus palabras a los intelectuales, que hay que estudiarlas detenidamente, planteara precisamente esa necesidad. Es necesario crear un país de hombres de ciencia, pero de pensamiento. Y para crear ese país de hombres de ciencia y de pensamiento hacían falta profesores que guían el proceso del aprendizaje. Recuérdese que el aprendizaje es una de las cuestiones fundamentales para el desarrollo de esta actividad. Y en esto ahora recuerdo una expresión del gran pedagogo ruso Uchinsky, la necesidad de que el maestro estudie siempre. Por eso decía, el maestro tiene que ser un constante investigador, tiene que estudiar siempre. De lo contrario, el maestro que no estudia y se prepara para el aprendizaje de sus alumnos, muere. Los buenos resultados obtenidos en la formación del destacamento pedagógico se debe fundamentalmente a la labor que realizaron los profesores que los atendían directamente en la ESBEC, porque permanecían el día completo con ellos, le daban contenido, los preparaban metodológicamente, los conducían dentro de la escuela desde el punto de vista de atención educativa al resto de los alumnos, con la certeza de que me van a faltar nombres para reconocer la lucha de aquellos tiempos y los logros que se alcanzaron. Fueron destacados en ese momento Alcides Caraverino en química, Bárbara Veloz por la región del Escambray, Anaí Villafaña, Ignacio Martínez, Luisa Gutiérrez, Agripino Cruz, José Carmona, Miguel de Armas, Eladio Pérez Lorenzo, y el número tiende al infinito, porque en cada lugar habían numerosos compañeros, eran uno por asignatura en la provincia, uno por asignatura en la región, y después uno por asignatura en cada escuela. Recordar es volver a vivir, dice un viejo refrán popular. Cuántos recuerdos se agolpan en nuestras mentes, cuántas experiencias vividas de aquellos tiempos. Hoy, a 50 años, en que jóvenes nos incorporamos al destacamento, no podemos olvidar aquellos momentos. Los invitamos a que nos acompañen con los protagonistas a revivir esta historia. El destacamento pedagógico Manuel Ascunce Domenech constituyó una fuerza educacional imprescindible en el país, porque se incorporaron una cantidad de jóvenes que no tenían además la intención de ser maestros, pero que dieron el paso al frente ante la necesidad del país, y que en ese caso combinaban
el estudio, el trabajo, o sea, el componente académico, el componente laboral, el componente investigativo, pero se integraron mucho más porque combinaron el deporte, la cultura, la investigación, o sea, que abarcaron una esfera grande donde lograron una formación muy integral. Desde los primeros años se fue desarrollando en nosotros habilidades de carácter investigativo, inicialmente desde el punto de vista de búsqueda de información, y recuerdo que incluso desde el tercer año comencé a hacer trabajo científico extracurricular, posteriormente trabajo de curso, y terminé con un trabajo de diploma que fue presentado a nivel nacional en el fórum, el primer fórum que se hizo aquí en el antiguo Instituto Superior Pedagógico Félix Varela, que bueno, ganamos el primer lugar. Junto a al componente docente nos fuimos adquiriendo habilidades en el plano de la investigación. Por supuesto teníamos que hacer trabajos de curso, trabajos extracurriculares y sobre todo la experiencia personal desde el Grupo Arqueológico Arimao, que me incorporé desde el primer año de la carrera, en su segundo año de fundación, tuvo una trascendencia importante que me permitió transitar durante 20 años en ese grupo. Después de egresado, continué participando en exploraciones e investigaciones, resultado de la acción del grupo, tanto colectiva como individual, fueron infinidades de trabajos investigativos vinculados a la Sociedad Espeleológica de Cuba, vinculados a la Academia de Ciencias. Es decir, los muchachos se iban a dar clase en una sesión y retornaban a la sede para recibir ellos sus clases. Y así era diario. Y realmente en el aula todo era muy difícil diferenciarnos en el sentido de que éramos contemporáneos, prácticamente la única diferencia que había es que ellos tenían uniforme y yo no tenía uniforme. La formación fue muy buena al punto de que ya después que ellos hicieron sus 2 años de completamiento, que ya fueron licenciados en educación, en la especialidad de física, fueron compañeros, muchos de ellos fueron compañeros míos de trabajo e incluso algunos me dirigieron en determinados departamentos de la facultad. Se logró establecer un claustro en cada una de las escuelas en el campo. Hablo de las escuelas en el campo en general porque, bueno, y este claustro fundamentalmente estaba compuesto por el jefe de cátedra, un jefe de cátedra con todos los muchachos del destacamento pedagógico. Y estos muchachos del destacamento pedagógico, permítame que yo le diga muchachos, pero estos compañeros del destacamento pedagógico se incorporaron a todas las actividades en las escuelas, desde darle una buena clase hasta llevar a un alumno al médico, si había que llevarlo. El movimiento cultural en el destacamento pedagógico Manuel Ascunce Domenech fue muy fuerte. Recuerdo que a partir de las coordinaciones realizadas por nuestra directora Nélida Suárez se logró una coordinación extraordinaria con el grupo de teatro Escambray, que lograron asesorarnos en las manifestaciones de danza, de coro, de música y de teatro, siendo nuestros grupos culturales de tremendo peso en los festivales culturales de la universidad, arrasando prácticamente en la segunda mitad de los años 70 en este tipo de manifestaciones. De ahí surgieron personas con una valía extraordinaria en sus manifestaciones respectivas, en particular en la expresión de música, Noemí Rodríguez, que hoy es profesional en la provincia de Cienfuegos, Erico Burque, también de esa provincia, y en particular en la provincia nuestra, Mayito Gutiérrez, hoy director del Quinteto Criollo, que fueron nominados al Grammy recientemente y que es de los baluartes más importantes que tiene la música tradicional campesina en nuestro territorio. Mi sueño fue siempre ser artista. Nunca me imaginé que el destacamento pedagógico, y al incorporarme al 4º contingente, me iba a dar la posibilidad que no tuve antes. Ante el llamado de Fidel, nos incorporamos a cumplir esta tarea, pero nos permitió, en la etapa del pedagógico, participar en los festivales de base y representar a nuestra región central, la antigua provincia de Las Villas, en el 3º, 4º y 5º Festival Nacional de la FEU. ¡Qué orgullo! En la especialidad de música y danza. Yo nunca me imaginé que yo me iba a acercar tanto a algo que me gustaba, que yo venía haciendo desde chiquito, ¿no? Desde pequeño, que era la música. Ahí había un fuerte movimiento cultural y yo me sumé, lógicamente.
de la mano de una persona extraordinaria que llegó ahí, un gran amigo, un gran espiritual, un gran músico, el profesor Orlando Rodríguez Rodríguez. Fueron años de aprendizaje. Yo siempre digo que los músicos hicimos 2 carreras, la pedagógica, con todo el rigor que exige, la mía era de inglés, de enseñanza, de aprendizaje también, con toda esa cantidad de un colectivo excelente que tuvimos de profesores, pero era lo mismo, un sistema de enseñanza, de trabajo y estudio. Estudiabas por la mañana, trabajabas por la tarde o viceversa, y eso constituye la formación de las personas. El trabajo constituye, o sea, es una parte importante de la formación integral de las personas que estábamos ahí. Nosotros agradecidos de haber estado en el destacamento pedagógico y bueno, muchas gracias. Nos incorporamos a diferentes juegos pedagógicos y algunos fuimos seleccionados a participar en los Juegos Universitarios, representando a la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, que era la sede, en Juegos nacionales, principalmente en mi caso, en béisbol, junto a otros compañeros como Heriberto Arredondo y Miguel Cecilia. En el plan de estudio de nosotros estaba concebido para la formación integral que nosotros practicáramos el deporte junto con los estudiantes, ya en los lugares donde estábamos ubicados. Y eso permitía que de conjunto con los profesores de educación física de los centros donde estábamos, nosotros recibiéramos también una preparación y practicáramos incluso diferentes deportes a la misma vez que lo hacían los estudiantes. Y eso permitió que evidentemente tuviéramos una formación integral en el contexto del plan de estudio, o sea que fuera un plan de estudio bastante integral en ese sentido. El destacamento pedagógico universitario Manuel Ascunce Domenech fue sin lugar a dudas un movimiento social y cultural extraordinario que dio continuidad a la epopeya de la alfabetización. Hoy podemos exhibir los resultados que hemos logrado en el ámbito educacional, científico y cultural porque en aquel momento existió el destacamento pedagógico. De contarle lo pasado, de no decirle cosa irreal y verlo avanzar seguro. Mi FB 1 de mayo. Mis inicios, los mejores momentos de mi vida. Aquí comencé al terminar mi secundaria básica, externa, en el año 72, curso 71-72. Se iniciaba esta maravilla y creación de nuestro comandante en jefe. Fundadora, sí, salí de mi secundaria básica externa, Fidel Valle en Santa Clara, para hacer mi 10º grado. Mi último año de secundaria básica, estudiante. Y realmente viví aquí los momentos más emocionantes de mi vida, de esta escuela, vi surgir un colectivo de estudiantes y profesores que realmente hicieron lo que se les encomendó y nació. Fuimos protagonistas de esa idea, de ese principio, de esa convicción de nuestro comandante en jefe, de hacer una escuela nueva, de vincular el estudio, el trabajo y crear al hombre nuevo, al hombre que podría asegurar el futuro de este país. Personas muy jóvenes, casi de la edad de nosotros, que se incorporaban a trabajar por la educación de este país y a la formación de los jóvenes en todos los aspectos. No solamente desde el punto de vista académico, sino en la formación de valores. Hoy siempre recuerdo aquellos lindos momentos. La vocacional constituyó para mí la segunda casa y todos me vienen a la mente. Recuerdo las clases de matemática de Guillermito Soler, de la profesora de español Lucía Antón, el profesor Araujo, la profesora Libertad dándonos las clases de historia, la profesora Amanda de español, el profesor Manuel Delgado. Eran tantos en aquella etapa y nos sentíamos tan bien con ellos y a pesar de su juventud nos educaron tanto que yo los tengo dentro de mi corazón.
tuve la suerte de que todos mis profesores eran del destacamento pedagógico. Es decir, que toda esa formación que uno recibe en tiempos en que es la base para todo lo que viene detrás, yo la recibí de profesores del destacamento pedagógico, es decir, que eran estudiantes. Yo quizás por la edad que tenía entonces no me di cuenta que eran muy cercanos a edad mía, que eran apenas unos jóvenes saliendo de la adolescencia en la que yo entraba. Nos llevábamos muy poco tiempo, eso lo descubrí ya después, cuando me los he encontrado y me doy cuenta que somos casi de la misma generación. Y estoy muy agradecido de la formación que yo recibí. Entonces era raro encontrar un profesor que se parara frente a un aula, que no tuviera todo el bagaje cultural para adueñarse de ese espacio que es tan sagrado y tan difícil como un aula. Yo le agradezco y le debo mi formación a los miembros del destacamento pedagógico. Fueron paradigmas para nosotros por su ejemplo, por su dedicación, por su entrega, por su esfuerzo, porque a la vez que ellos eran alumnos, eran profesores al mismo tiempo y de su formación dependía y su vida del esfuerzo que ellos tenían que hacer para ellos aprender y para ellos enseñarnos a nosotros y educarnos como bien lo supieron hacer. Yo soy un joven cubano, un joven también comprometido con mi tiempo y con mi época, y también llevo en la sangre la tradición de haber tenido mis padres que fueran miembros del destacamento pedagógico Manuel Ascunce Domenech. Con esa tradición histórica, por eso también decidí en un momento de mi vida seleccionar la carrera del magisterio, también como esa parte de esa contribución también de que he recibido de mis padres, de mi formación también de mis maestros, y creo que es también el principal legado de como joven hoy, desde la preparación del compromiso que también tengo con mi Cuba. Creo que también puedo estar aportando mucho más a esa nueva generación de cubanos hoy que también se forma bajo un compromiso, bajo una continuidad del magisterio, pero también de la revolución. Le agradezco las enseñanzas recibidas del profesor en la asignatura de biología, porque fueron de mucha importancia, de mucho interés posteriormente en mi vida como estudiante y profesional. Si se tiene en cuenta mi formación como licenciado en educación física, tiene un sustento bastante importante en el organismo humano. O sea, los fundamentos biológicos que él me transmitió me sirvieron de base para poder interpretar de una mejor manera posteriormente todos los procesos que suceden en el organismo, que son fundamentales en la actividad física. Miles de estudiantes de secundaria básica en aquella época le deben parte de su formación a los estudiantes profesores del Destacamento Pedagógico Universitario Manuel Ascunce Domenech. Ellos, hoy, luchan junto a los de más edad por una Cuba mejor, próspera, sostenible y socialista. De contarle lo pasado, de no decirle cosa irreal y verlo avanzar seguro. ¿Quién anunció amanecer? ¿Quién descubrió amanecer? ¿Quién amanece con él? Es una parte de mi vida que siempre recordaré, porque en definitiva ingresamos al destacamento por esa convicción que teníamos, de que teníamos que contribuir a la revolución de alguna manera. Estudié mucho, siempre me ha gustado estudiar. Guardo para mí que cuando recibo el título de manos de nuestro comandante en jefe, él me pregunta en la primera ocasión que cómo había obtenido 5 en todas las asignaturas. Y entonces lo único que le dije era que estudiando, porque para él se refirió que como también en las asignaturas de humanidades, de pedagogía, de filosofía, de marxismo, también había obtenido 5. Hace 5 años, al clausurarse el segundo Congreso de la Juventud, en este mismo teatro, desde esta misma tribuna, hicimos aquella apelación a nuestros jóvenes estudiantes para resolver uno de los más agudos y aparentemente insolubles problemas que se nos presentaban en el desarrollo de nuestra educación. Y hoy, demostrando una vez más que el tiempo pasa rápido y que todo noble esfuerzo tiene siempre frutos, asistimos todos con placer y emoción a esta primera graduación de los miembros del destacamento. La otra ocasión me dice, con su humanismo, con su forma de ser, que por qué me habían aplaudido tanto.
cuando lanzan un promedio de 5 a un licenciado en matemáticas, pues lógicamente sorprendió al auditorio. Y entonces él jocosamente me dice, porque tú tienes sentados a tus compañeros de Villa Clara ahí en las primeras filas. Realmente, en ambos casos le pedí que me firmara el título y bueno, conservo ese título, por lo menos del destacamento pedagógico de licenciado en Educación de Matemáticas, firmado por nuestro comandante en jefe. Siempre guardaré, pienso que para todo joven y miembros del destacamento pedagógico poder conversar con nuestro comandante en jefe, que muchos pudieron conversar porque él iba mucho a las escuelas, algunos hasta jugaron, recordamos el juego de baloncesto con Fidel, y por lo tanto es un orgullo para uno poder por lo menos conversar con él y decirle hemos cumplido con una tarea que usted ideó. ¿Quién descubrió amanecer? ¿Quién amanece con él? La mayoría de los protagonistas de aquella época ya pasamos de 60 años. Algunos activos todavía, otros ya jubilados. Pero no olvidamos los momentos de aquellos tiempos. Hubo sacrificios, cancelación de proyectos de vida, motivaciones dejadas a un lado y en algunos hasta arrepentimiento. Pero lo que con seguridad no olvidamos es el agradecimiento eterno a Fidel y a la revolución por la oportunidad que tuvimos de convertirnos en guerreros de nuestra tierra y hoy, como jóvenes de aquellos tiempos, ser los hombres y mujeres del destacamento pedagógico universitario Manuel Ascunce Domenech. El destacamento no fue porque sigue siendo un hecho inmenso, tremendo. Marcó un antes y un después. La persona que ahora ves, con enrubiecidas canas, aprendió a sembrar mañana siendo un adolescente y aún hoy cultiva presente, siempre con las mismas ganas. No me canso de decir que el destacamento es bello. No fue de luz un destello, fue todo un sol del vivir. No un sol que deba salir, pues brilla en todo momento. Un día con sentimiento, dije y lo repito hoy, esta persona que soy nació del destacamento. Todos estábamos imbuidos en ese quehacer para verdaderamente apoyar a la revolución y poder ocupar plazas en las escuelas en el campo que se estaban abriendo en ese momento para suplir la falta de profesores. Creo que entré por revolución, en una idea de apoyar a la revolución y a su comandante en jefe en cualquier cosa que hiciera falta en aquel momento en nuestro país. Allí aprendimos sobre todo responsabilidad, porque éramos muy jóvenes, éramos adolescentes y aprendimos muy rápidamente la responsabilidad de ser profesores, de actuar a la altura de lo que se esperaba de nosotros por parte del país, por parte de la educación. Muy agradecido de haber podido hacerme licenciado en esta especialidad porque me posibilitó continuar superándome e incluso trabajando solamente en el IPBC de aquí de Cienfuegos, también me desempeñé en la Escuela Provincial del Partido, me he mantenido en la especialidad y soy profesor de filosofía de la Universidad de Cienfuegos, Carlos Rafael Rodríguez. Es el mayor orgullo que me queda en mi vida de profesional, puesto que allí me formé como educadora, pero además con la disciplina y la consagración que nuestros profesores nos impregnaron en su educación. Los profesionales que formé hoy los encuentro en la calle y me dicen a la edad que tienen, profe, y eso me enorgullece de haber sido educadora y de ser educadora. Para nosotros que éramos muchachos de campo, venir a una escuela recién inaugurada con las características que tenía la escuela 1 de Mayo, que más bien parecía un hotel que una escuela,
creo que eso fue también un hecho que nos determinó. Hasta todos los rincones, cumpliendo con el deber de ser buenos educadores. Esta pareja está compuesta por dos integrantes de destacamento pedagógico en especialidades diferentes. Yo me incorporé en el año 72 en el llamado de Fidel en el 4 de abril y a partir de ahí en la asignatura física pues me preparé durante cinco años, he elaborado en diferentes escuelas. A estas alturas todavía doy mi aporte al desarrollo de la educación en este momento. Yo integro el cuarto contingente de historia, la especialidad de historia, y precisamente el destacamento representó un viraje en nuestras vidas, una formación en todos los órdenes. Yo en el caso de historia desarrollé toda una mirada a lo universal, a lo nacional, a lo latinoamericano y a lo cubano. Y me siento muy orgullosa de haber escogido esta profesión. Dentro del sistema de educación en Cuba fuimos una revolución. Con apenas 16 años nos incorporamos a estas escuelas. Nos guiaban profesores con 2 o 3 años más que nosotros y juntos con ellos impartíamos clases. Además, participábamos en las actividades agrícolas, en actividades recreativas y en las guardias técnicas donde dirigíamos todo el proceso disciplinario de estas escuelas. ¿Cuántos recuerdos acuden hoy a mi mente? 20 de agosto de 1972 llegamos a esta escuela con el objetivo de formar nuevas generaciones que nos han acompañado durante años en la tarea de crear y formar una nueva sociedad. Vivimos la experiencia de haber recibido la visita en 2 ocasiones del comandante aquí a nuestro centro y haber sentido la satisfacción de poder demostrar lo que se estaba haciendo hasta aquel instante. Graduarme del primer contingente del destacamento pedagógico, tuve la gran experiencia, y más que una experiencia, un gran reto de ser directora de la unidad docente de la provincia de Cienfuegos. Realmente fue una experiencia muy bonita porque me vi reflejada en ellos de lo que yo durante mucho tiempo también hice. Estuve por 13 años en esa función, logré ver a mis estudiantes graduados, profesores en las escuelas, y realmente es una gran satisfacción que es lo que ha alimentado y ha hecho que uno haya podido darle continuidad a la gran obra de la educación y a perpetuar realmente la vigencia del destacamento pedagógico de generación en generación. El destacamento pedagógico para mí es la vida. Fueron 5 años de hermandad, 5 años de perfeccionamiento, de reforzar valores y de adquirir conocimiento. Si volviera a nacer, nuevamente sería miembro del destacamento pedagógico. Cuando empezó la captación del destacamento pedagógico nos llevaron al teatro. Yo no pensaba ser profesora, yo quería ser médico militar, pero mi compañera Karina, que en paz descanse, me dijo: recuerda que tú eres hija de un mártir. Inmediatamente pensé que mi papá quería que yo siguiera sus pasos y no me arrepiento. Si volviera a nacer, volvería a ser miembro del destacamento pedagógico o profesora de matemáticas. El destacamento pedagógico para mí fue importante, porque me enseñó profesionalidad, me enseñó el compañerismo, me enseñó a ser altruista, incluso me llevó a tener amor sobre mi profesión, que no la voy a dejar, ni la dejaré. Estaré ahí en el aula hasta las últimas consecuencias, hasta que mi salud me permita. Al llamado de nuestro comandante, bueno, acepté y me incorporé en el segundo contingente del destacamento. Ha significado mucho para mí, ha calado muy hondo en mi personalidad y realmente no me hallo alejada de esta profesión. Entré a un aula y empecé a notar la eminencia de aquellos magníficos profesores que tuve: Armiñana, León, María Antonia Rodríguez del Castillo, Marilis Marrero, Juan López Palacio. ¿Qué les voy a decir?
fui forjando entonces aquel deseo de ser buena estudiante, pero mejor profesora. Yo quería ser biólogo en la Universidad de La Habana porque eran mis aspiraciones y era mi interés personal. Pero en el momento del llamado de Fidel, en el año 72, con la vocación, privó la vocación revolucionaria a los intereses personales míos. Tengo la satisfacción de que a lo largo de estos años he preparado jóvenes que están en centros de investigación aportando al desarrollo social y económico y científico de este país, como por ejemplo Arturo Chan, Monteagudo de Santo Espíritu, Tami Bogiano Ayo de Trinidad y Yamilé González Roche de Jatibonico. Cumplimos parte del trabajo componente laboral en la Isla de la Juventud. Recibimos clases y el apoyo de otros miembros del destacamento pedagógico de los contingentes anteriores. Recuerdo algunos profesores nuestros siendo estudiantes, como el caso de química, una joven, bajita ella, de María Jesús, si no recuerdo mal su nombre, de física Augusto, y muy valiosa fue las clases que recibimos de Jorgito, un profesor muy chiquitico de matemáticas, que con mucho respeto, como estudiante, profesor, nos ayudó muchísimo a desempeñarnos en la asignatura, en el grupo, no solo como estudiantes, sino en lo personal. A esta escuela llegamos con apenas 16, algunos hasta con 15, a darle clases ya, como si fuésemos maestros avesados en un proceso tan difícil para nosotros como para los que fueron nuestros alumnos. Increíble también la forma y la capacidad que tuvimos de integrarnos a un proceso, todo gracias a que era una solicitud del comandante en jefe. Había que educar, había que reciprocar en el principio martiano de que todo hombre tiene derecho a la educación y a su vez contribuir después a la educación de los demás. Que nos hicieron mejores, qué feliz es el momento, qué feliz es el momento. Dedicamos este documental al aniversario 50 de la creación del Destacamento Pedagógico Universitario Manuel Ascunce Domenech, en particular a los integrantes de sus primeros 5 contingentes y al resto de los llamados que en los años sucesivos se convocaron, a reconocer y agradecer las enseñanzas de nuestros profesores, porque sin ellas no hubiéramos podido llegar a este momento con la satisfacción del deber cumplido. Las intervenciones inéditas contenidas en este documental lo convierten en un material de gran valor testimonial y emocional, donde sobre todas las cosas se destaca la trascendencia del destacamento pedagógico y sus protagonistas como un movimiento social y cultural extraordinario que propició un gran impacto en la consolidación social de nuestra revolución. Este documental es un homenaje a la labor permanente de maestros y profesores en su noble empeño de enseñar a hacer. Y la enseñanza, ¿quién no lo sabe?, es una obra de infinito amor. José Martí. Yo soy del destacamento, yo soy del destacamento, yo soy del destacamento. Si pudiera yo reuniera, incluyendo a los ausentes, a todo el destacamento. Se fundaba la división político-administrativa en la región central y de aquí de Villa Clara fuimos a Santo Espíritu y cubrimos allá la docencia durante los estudios y muchos nos quedamos allá porque echamos raíces con alguna compañera. Salimos de 10º grado y cogimos el destacamento pedagógico. Nosotros somos del 5º contingente de la asignatura Biología. Después de 31 años, un encuentro como este, de que no nos habíamos vuelto a ver jamás para mí. Yo soy del destacamento.